los anhelos que en el alma tengo y quiero rendir. Vamos. Todos los anhelos que en el alma tengo y quiero rendir. Después dice: traigo a ti mis sueños y pido que hagas los tuyos en mí. Tengo fe, yo sé que algo hermoso vas a hacer. Algo hermoso vas a hacer y todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá por añadidura, buscando tu reino. Todo lo demás vendrá. Vamos. Todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá por añadidura, buscando tu reino. Todo lo demás vendrá. Vamos. Todos los anhelos que en el alma tengo y quiero rendir. Traigo a ti mis sueños y pido que hagas los tuyos en mí. Tengo fe, yo sé que algo hermoso vas a hacer. Algo hermoso vas a hacer y todo lo demás vendrá. Vamos. Todo lo demás vendrá por añadidura, buscando tu reino. Todo lo demás vendrá, todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá por añadidura, buscando tu reino. Gracias por los 3 años que has sido rectora de esta institución, que ha permitido trabajar con un equipo fantástico y que vemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por esta realidad. Sigue bendiciendo a Elizabeth en su vida personal, junto con su esposo, y también en esta mañana, compartiendo la palabra con todos. Gracias, Padre. Amén. Para los que no son costeños, cuando Donaldo habla de 3 golpes, no habla de que yo le pego 3 veces al día. Los 3 golpes son desayuno, almuerzo y comida. Entonces, es que yo oí unos bogotanos detrás de mí diciendo, uy, ¿cómo así? No. ¿A quién? Que uno tiene que ir a bienestar para que lo golpeen. Terrible. Aquí no promovemos la flagelación ni la autoflagelación, entonces no se preocupen. ¿Cómo oímos? Nosotros vivimos rodeados de ruido. Creo que la cosa que más disfruté en las vacaciones de final de año fue la posibilidad del silencio. El ruido de la ciudad, el ruido de los vecinos, pero peor aún muchas veces el ruido de las voces que buscan influenciar nuestra vida y el ruido de nuestra propia voz, que ahoga
tantas veces la voz que de veras debemos escuchar. ¿Cómo oímos? Nosotros somos el Seminario Bíblico de Colombia. Este año celebramos 70 años de la fundación de esta institución. El nombre de esta institución no se escogió casualmente. Ni siquiera cuando nos convertimos en institución universitaria se consideró la posibilidad de cambiar el nombre para hacer el seminario, quién sabe qué. Decidimos que éramos el seminario bíblico, que lo que nos define es que la Biblia está en el centro del quehacer en esta institución, del quehacer académico, del quehacer de la piedad, del quehacer administrativo, del quehacer de la vida. Y la Biblia, y ojalá el Señor de la Biblia, ¿cierto? Por encima de la Biblia. El Señor que conocemos a través de la palabra. Pero aquellas cosas con las que nos familiarizamos llegan de pronto a carecer de significado. ¿Quién de ustedes piensa cuando se peina por la mañana? Bueno, los que se peinan, ¿cierto? En este instrumento con el que se peina. ¿A quién de ustedes se le ocurre pensar quién lo inventó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué este diseño y no este otro diseño? ¿Cuántos intervinieron en el material en que se está usando? ¿Por qué lo uso de plástico o lo uso de metal? ¿O por qué cepillo en vez de peinilla? ¿Y por qué cepillo redondo y no cepillo plano? ¿Ustedes entran en todas esas disquisiciones cuando se peinan? ¿O piensan en la posibilidad de peinarse? No, es lo común, es lo ordinario. Y llega a ser funcional, pero no pensamos más en su significado. El gran peligro que una institución como la nuestra corre, aunque siga llamándose el Seminario Bíblico y celebre 70 años, es estar tan familiarizados con la Biblia que llega a convertirse en instrumento para un ejercicio académico, para un ejercicio profesional, para un ejercicio religioso, pero carente de significado. ¿La oímos? Y si la oímos, ¿cómo respondemos? En ese marco, me parece importante volver a la parábola de la semilla, aunque los títulos que por lo regular están en nuestras Biblias es la parábola del sembrador. Y voy a invitarlos entonces al Evangelio según San Lucas, al capítulo 8. Empieza el capítulo diciéndonos que Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, las nuevas del reino de Dios. Y nos habla de gente que lo acompañaba. El versículo 4 dice que de cada pueblo, 8. ¡Ay, qué pena! Lucas 8. Gracias. Dice que de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó una parábola. Una parábola que se refiere a una actividad ordinaria en la vida de la gente de Palestina, una sociedad básicamente agrícola. Palestina del primer siglo. Un sembrador salió a sembrar. Y los sembradores en ese momento sembraban como todavía se siembra en algunas regiones del campo en Colombia. Se tira la semilla y después es que se pasa con el arado o con el azadón para voltear la tierra. Y Argemiro dice sí, porque así se siembra allá todavía en Córdoba, ¿cierto? La semilla, uno mira los cuadros de sembradores en la región de Córdoba y tiene una mochila con la semilla de maíz y van tirándola. Y después uno pasa con un arado, manual por lo regular, o mecánico, y voltea la tierra y la semilla queda debajo y la tierra quedó encima.
Entonces salió a sembrar y esparcía la semilla. Al esparcirla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y terminó exclamando: el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de la parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Procedió: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se aparta cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Cómo oímos? Jesús termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Pero también debe entender que hay gente que va a oír y no va a entender. Y cuando habla de los 4 tipos de terrenos donde cayó la semilla, el problema no es falta de oír. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero finalmente la oposición satánica a la palabra de Dios prevalece. No tiene chance de penetrar. Se la lleva. Los que están sobre piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Hay una recepción entusiasta, pero bien superficial. Y la superficialidad se manifiesta cuando viene, y me encanta la manera como prueba en Marcos y Mateo, se amplía un poquito más. Dice, la prueba se refiere a la aflicción o a la persecución por causa de la palabra. Es una recepción, es un escuchar y un recibir la palabra entusiasta, pero que cuando viene la hora del costo de vivir la palabra, no hay disposición al sufrimiento, no hay disposición a recibir el rechazo, el malentendido, la crítica, las acusaciones falsas. Se prefiere la seguridad. Jesús no está hablando de cosas hipotéticas. En el contexto, en el Evangelio de Lucas, lo han acusado falsamente. Su familia más adelantico de esto va a decir que, y otros están diciendo que está endemoniado. Ya ha habido harta oposición. Él permanece, pero nosotros somos conscientes de la realidad de que es fácil que haya gente que se entusiasma cuando oye la proclamación del Evangelio y oye la palabra. Nosotros mismos, uno está pasando por un momento de
tribulación, de necesidad o de mucha alegría, y va y lee la escritura y recibe, uy Señor, gracias porque me hablaste. Pero cuando le toca ir a vivir eso, a veces escogemos la seguridad, no escogemos vivir el costo que eso implica. Nos encanta mientras alimenta nuestros anhelos de seguridad, de protección. Dios me habló y estoy seguro, pero cuando Dios me habló y obedecer implica que pierdo las seguridades o que me expongo al rechazo de otros o a la crítica o a que me malentiendan. Hasta ahí nos llegó el entusiasmo. Hay un lector de nuestros tiempos contemporáneos, Zygmunt Bauman, un señor de origen polaco, y él habla mucho de los tiempos en que vivimos. Él llama los tiempos nuestros no la posmodernidad, sino la modernidad líquida. Él dice que una de las marcas de la modernidad líquida es el temor, y que por eso la industria de la seguridad es una de las industrias más prósperas en el mundo contemporáneo. Piensen ustedes en el año pasado, después de una masacre de niñitos de una escuela primaria en los Estados Unidos, un empresario colombiano se tapó de plata porque diseñó chalecos antibalas para niños y morrales antibalas. Y no daba abasto con los pedidos para colegios en los Estados Unidos, con diseños bonitos de princesitas y de Spider-Man. La industria de la seguridad. Pero cada vez que nosotros escogemos rechazar la palabra que recibimos entusiastamente para protegernos, lo que hemos adoptado es el espíritu del mundo, el espíritu de nuestro tiempo, la autopreservación y la negación del evangelio, que finalmente es tomar la cruz. Por otro lado, la parte que cayó entre espinos, oyen. Pero cuando pasa el tiempo, hay otras voces que priman más. Hay otros intereses que son más fundamentales y que finalmente a eso se les da la lealtad. Las preocupaciones, o el bienestar, o los placeres del aquí y del ahora. Y es tan fácil pensar en esto y criticar a la gente afuera. Miren, este año está lleno de cosas por encima de lo ordinario en la vida de esta institución. Acabamos de abrir un nuevo programa en modalidad virtual. Eso ha tenido demandas administrativas, académicas, que nosotros pensábamos que estábamos listos y sí nos hemos preparado, pero que uno sabe que se le duplicó el trabajo en algunas dependencias, por lo menos por un rato. Este año estamos llenos de cosas que tienen que ver con la celebración de los 70 años. Este año tenemos una orden del Consejo Directivo de que nuestro presupuesto tiene que estar en equilibrio, que no podemos seguir viviendo con presupuestos en déficit. Esas son presiones inmensas sobre administrativos, sobre personal académico, sobre el consejo directivo, sobre los estudiantes, porque va a haber demandas extraordinarias también sobre ustedes. Uno tiene la celebración de los 70 años, entonces va a estar pidiendo cosas de los estudiantes. Están los que están en proyecto de trabajos de investigación, los que están pensando en semilleros de investigación. Hay profesores nuevos que uno todavía no les conoce el caminado y no sabe qué piden y cómo les va a responder, y entonces todo el mundo está ahí, cómo los leemos y cómo vamos a responder. Las angustias y las preocupaciones están al orden del día en la vida de esta institución este año. Vamos a permitir que ahoguen la voz de Dios. Que lo que escuchamos
finalmente cuando pasa mediodía, o cuando pasa 2 meses, o cuando pasa una semana, o 5 minutos, fue aplastado, ahogado por las presiones. Como las maticas tiernas que empiezan a crecer y la maleza llega y se las comió. ¿Cómo escuchamos? Finalmente hay la parte que cayó en buen terreno. Son los que oyen. Y aquí no hay ninguna mención a cosas externas, en apariencia. Son los que oyen con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y perseveran. Por primera vez hay una mención al corazón del que oye, a la actitud, a la predisposición del que oye. Y es una predisposición noble y buena. Es una predisposición que se inclina a lo bueno, que es moldeable. Retiene la palabra, pero es importante que dice, y cómo perseveran, entonces producen una buena cosecha. Y la clave que nos indica que sí hay una referencia a lo externo es ese perseveran. En Bogotá hay un barrio que se llama La Perseverancia. No se está refiriendo a los que vienen del barrio de La Perseverancia. La perseverancia es una palabra que poco usamos, o el verbo perseverar, poco usamos. Y yo tengo la impresión de que cada vez estamos menos inclinados a vivir. Perseverar significa mantenerse firme aún estando bajo presión. Eso es lo que quiere decir. Que uno se mantiene ahí, aquí estoy y aquí me quedo. Con eso entendemos eso, ¿cierto? Aquí estoy y aquí me quedo, no importan las presiones que vengan. Y a partir de esa actitud y de esa determinación de aferrarse a la palabra y aquí estoy y aquí me quedo, no importan las presiones, no importan las tentaciones, no importan los afanes, no importa la persecución, no importan los malos entendidos, no importa la aflicción. A partir de esa perseverancia, entonces hay buena cosecha. Somos el Seminario Bíblico de Colombia. Quiera el Señor concedernos la gracia, por su Santo Espíritu, de que con corazón noble y bueno escuchemos su voz cada día en esta institución, en la clase, en el devocional, mientras hacemos el trabajo de exégesis, mientras leemos el libro de historia, mientras oramos con los compañeros, mientras jugamos en la cancha. Recordemos, retengamos su palabra y que con perseverancia, tercamente nos aferremos a ella para vivirla, para obedecerla, para que el Señor dé fruto, cosecha abundante, que lo glorifique a Él, que efectivamente en la vida de profesores, estudiantes y personal administrativo, desde el que barre y abre la puerta hasta el rector y el consejo directivo, seamos de esa gente que perseveramos, porque oímos, retenemos y perseveramos en su palabra. Así y solamente así habrá evidencia de que efectivamente somos el Seminario Bíblico de Colombia.
y la palabra de nuestro Dios cumplirá su propósito en nosotros y Él será glorificado. Que así vivamos en este año 2014.